Queremos encontrar la solución a la ecuación x menos 32 igual a 1, 8. La solución es el valor de x que hace que la diferencia a la izquierda sea igual a 1, 8. Para resolver la ecuación para x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación, y debido a que la x está en el lado izquierdo de la ecuación, nuestra solución tendrá la forma de x igual a algún número, nuevamente, donde este número menos 32 es igual a 1, 8. Para aislar x en el lado izquierdo de la ecuación, no queremos que esto menos 32 se deshaga menos 32 necesario para realizar la operación opuesta. La operación inversa, a ambos lados de la ecuación. Y, por lo tanto, para deshacer menos 32, necesitamos sumar 32 a ambos lados de la ecuación. Sin embargo, en este ejemplo, en lugar de mostrar la adición debajo de la ecuación, o mostrándola verticalmente, voy a seguir adelante y mostrarla horizontalmente porque tenemos fracciones. Entonces agregaremos 32 a ambos lados de la ecuación, lo que nos dará a la izquierda x menos 32 más 32 es igual a la derecha tendríamos 1, 8 más 32. Si está mirando el lado izquierdo de la ecuación, el 32 más deshace el 32 menos, por lo que podemos pensar en esto como 32 negativo más 32, que sería 0. Entonces, en el lado izquierdo de la ecuación, solo tenemos x igual en el lado derecho. Para agregar las fracciones, necesitamos obtener un denominador común, con suerte el mínimo común denominador, que sería el mínimo común múltiplo de 2 y 8. En el caso de 8 como el mínimo común múltiplo de 2 y 8, 8 es el mínimo común denominador y, por lo tanto, debemos escribir 32 como una fracción equivalente con un denominador de 8. Y como 4 por 2 es igual a 8, multiplicaremos el numerador y el denominador de 32 por 4. Observe que ahora tenemos x es igual a 1, 8 más 12, 8. Y por lo tanto la solución es x es igual a 13, 8. Al agregar fracciones con denominadores similares, los denominadores permanecen igual y agregamos los numeradores. De nuevo, nuestra solución es x igual a 13, 8. Sin embargo, antes de irnos, verifiquemos nuestra solución sustituyendo 13, 8 por x en la ecuación. Entonces, realizando la sustitución, tendríamos 13, 8 menos 32 igual a 1, 8. Ahora encontremos esto diferente, el mínimo común denominador nuevamente es 8. Entonces multiplique el numerador y el denominador 32 por 4. Entonces tenemos 13, 8 menos 12, 8 igual a 1, 8. Minus 12 eighths equals 1 eighth. 1, 8 es igual a 1, 8 es cierto. Verificando que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.